Así que lo vamos a preparar para el próximo día jueves. Fíjense que cuando uno va al cine no tiene muchas posibilidades de ver documentales. ¿Por qué? Porque no sé si será antieconómico, no sé si pensarán que es poca gente la que se va a interesar. En mi caso, cuando veo documentales me interesa mucho y uno aprende. Fíjese que cuando uno ve Al Sur del Mundo, por ejemplo, ese serial, o La Tierra en que vivimos, son documentales. Cuando usted busca en el cable, en su cable, algún canal que da, generalmente le llaman cultural, son documentales, casi siempre. Y es un género que no está muy explotado y por eso nos va a hablar hoy día Paul Di Valenzuela del documental. ¿Cómo le va, Paul Di? Hola, Víctor. Bien. ¿Qué es lo que es el documental en todo esto? A mí me encantan los documentales también. También. Bueno, el documental es el registro de la organización de la vida humana. Eso es como una definición académica. Y dentro de esa definición podemos encontrar como pequeños subgéneros, si es que así se pudiera decir. Por ejemplo, tenemos las películas que muestran el proceso en una industria, cómo se hacen las botellas. Claro. Eso podría parecer un documental, pero no compromete, no promociona los valores humanos del ser. Y por lo tanto no sería un documental, sería un documento. Si ahora contáramos cómo es alienante el trabajo de hacer una botella, estoy poniendo solamente un ejemplo porque no lo sé si lo es, entonces allí pasaría a ser un documental, porque compromete a la organización de la vida, o sea, a las personas. O sea, ¿cuál sería el principio de un documental? Promocionar los valores del ser humano. Resaltar algo. Claro, pudiera ser que estos valores estén en desorden, pero compromete a la organización humana. Entonces, en ese caso pasa a ser un documental. Y es por eso que cuando vimos las películas de Jainovski, por ejemplo, ahora en el reciente Festival de Valparaíso, eso es un documental, porque ahí estaban los seres comprometidos. ¿Te acuerdas de la película Buñuel? Algo de Pam, que fue filmada en México. Era de unos suburbios del límite entre México y otro país, y eso mostraba la miseria de un pueblo. Eso es un documental. Por ejemplo, tenemos preparado varios documentales por acá. Quiero que nos cuentes. Hablemos. Por ejemplo, Vía Crucis de Valparaíso. ¿Qué pasa qué hay detrás de esto, lo que estamos viendo? Eso es una recreación de un hecho histórico. Perdón, se llama Vía Crucis y Quema de Judas en Valparaíso. La quema de Judas en Valparaíso. En ese contexto es un documento histórico religioso. ¿Ya? Porque solamente está registrando lo ocurrido durante ese proceso, pero no sabemos lo que pasa antes ni lo que pasa después. No sé si queda claro la diferencia. Quiero también remontarme un poco a las películas de años anteriores que mucha gente puede conocer mientras vemos estas imágenes. Por ejemplo, El acorazado Potemkin. Es una película... Está bien porque hay que vivirlo. Pero antes que sigamos con esto, por ejemplo, un documental generalmente nos muestra imágenes, en este caso del Vía Crucis, y aparece o el realizador o alguien o el protagonista en una forma de entrevista en primer plano o de fondo. ¿Esa es una constante del documental? No necesariamente, porque por ejemplo hay películas, ¿te acuerdas tú? Mahona, de Flaherty, que a propósito en ese momento surge el término documental. En los años 20, John Grierson, que era un británico, haciendo un estudio de las películas de Flaherty, por ejemplo El hombre de Aram, que hemos exhibido alguna vez, ahí él, mirando esas imágenes, dijo: esto es un documental, y mostraba la vida de los esquimales en su medio natural. Pero a veces hay como pequeños límites que... Pero por ejemplo, yo saco el tema. Nosotros justo vimos, con mucha gente, por supuesto, en el Festival de Cine de Valparaíso, Desastre de Oaxaca de Eisenstein. Exacto. Él andaba con su cámara por casualidad. El registro, aunque sea casual, pasa a formar parte del documental. Por supuesto que sí. Claro, porque primero es un registro, pero si después en el montaje vamos integrando ese pasaje a la vida de los habitantes de ese espacio, pasa a ser un documental. ¿Qué pasa con Víctor Jara, que tiene un documental también que se llama El derecho de vivir en paz? Eso es un documental. Tenemos imágenes también. Sí, veamos también. Eso es un documental, porque no solamente tenemos registros del momento donde Víctor está cantando, donde está con su familia, de los recitales que él dio, sino que tenemos también el contexto de su familia después que él dejó de existir,
y antes, cuando él, antes que empezara a ser famoso y conocido. O sea, lo compromete en su totalidad dentro de un espacio urbano. Pero aquí en este documental que estamos viendo, hay un compromiso de dos corrientes. Por ejemplo, la historia del cantante como cantante, la persona como cantante, y hay una historia, hay una lectura de un momento y acontecimiento histórico que tocó vivir a raíz de. Con mayor razón, lo está enraizando en un momento, en un contexto histórico, político de un país. Entonces, tiene todas las condiciones para hacer un documental. Ahora que tú tocas el tema político, hay una película de la Leni Riefenstahl, una alemana, que filmó el Congreso de Nuremberg en 1934 con el objetivo de mostrar el Congreso, aparentemente, pero sin embargo era para la propaganda nazi. Eso no es un documental. ¿Me entiendes? Porque hay una mirada que no es la mirada objetiva y realista, sino que está el compromiso del director, que siempre lo va a ver, pero entre más objetivo sea, más lo que yo te comentaba, fue más puntual, con mayor santidad, sin comercialización, es más puro el documental. Ahora, estamos viendo que hay documentales sociales, cierto contenido social, como el que vimos de Víctor Jara, el documental de Vía Crucis, que es un documental religioso, o también de un contexto de pueblo, de cultura. Claro, como el caso de Andacoyo, a lo mejor ¿no es cierto? De Yankovic, de la Nieve Yankovic y Jorge. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este documental que tenemos acá, que fue el que Valparaíso hizo para postular al Patrimonio de la Humanidad, Valparaíso a cielo abierto? Claro, esto es un documental que casi cae en el registro realista, de mostrar una ciudad, o sea, pero yo creo que le faltó incorporarse a la parte etnográfica, que es la vida de las personas. Si bien es cierto, hay bastantes entrevistas, pero son como muy superficiales, no logramos conocer más las raíces de Valparaíso, y yo creo que ahí le faltó mayor profundidad, ¿me entiendes? Para conocer cómo es la gente. No logramos darnos cuenta en esas entrevistas tan rápidas. Es difícil. Un documental es uno de los géneros más complejos porque requiere un guión muy exhaustivo y puede caer en estos subgéneros: el ecológico, el turístico, el industrial, el noticiero o simplemente la entrevista. Pero ahora, hay que llegar más a fondo. A propósito de esto, el Wonder de Valparaíso, ¿esa es una mirada parcial o no parcial en forma de documental? No, eso es un documental. A pesar de que el realizador sea hincha del equipo. Claro, sabes que no existe el documental de la mirada de verdad, porque mientras tú enfocas la cámara para allá, está pasando algo para acá, que tú no puedes. Tendrías que tener una cámara que tuviera 360 grados. Siempre hay una mirada subjetiva, claro, y siempre va a quedar algo fuera, que va a depender de las inclinaciones del director. Pero entre más honesto sea, entre más puro sea su percepción y su muestra, más auténtico va a ser el documental. El Wander, es cierto, tiene una parte de fanatismo de su propio director, ¿no es cierto?, como hincha, pero ahí hay una cosa humana de cada jugador de la época, un seguimiento de cómo eran esos. Un tratar de rescatar el pasado. Exacto, claro. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, tenemos imágenes de los mineros del carbón? Sí. Ahí es un contenido social totalmente, pero que aparte de estar con un contenido social tiene un drama cultural, un drama hay diferentes facetas. Eso es un documento etnográfico. Ahí estamos viendo la vida de un pueblo a través de sus trabajadores, cuya máxima fuente estamos viendo todavía a Víctor Jara. Eso es Víctor Jara, claro. No es complicado tampoco porque volvimos atrás con Víctor Jara. Golpeé la puerta del civil. Pero hablando de los mineros del carbón que hizo Ricardo Carrasco. Claro. Sí. Es un documental muy bien documentado. Porque a veces también tenemos documentos. ¿Te fijas? O sea, vamos a una parte y registramos algo. Eso es un documento que yo puedo después incorporar dentro de un documental. Ahora, yo hablaba hace un rato de lo que hizo Eisenstein en México en el desastre de Oaxaca, en el terremoto, porque hubo un terremoto en Oaxaca y él tenía su cámara y según dice el relato, él tenía que ganar plata. Y para poder sobrevivir en México tuvo que hacer el documental.
Hay producción, hay trabajo de producción, porque postproducción de todas maneras hay, pero un trabajo de producción, alguien, no se me ocurre a mí que haya andado con productores, sonidistas, para registrar ese momento. ¿Es fundamental la producción en un documental o no necesariamente? No necesariamente. Antiguamente, antes de los 50, el documental era mucho más, más rígido, porque las cámaras no tenían los suficientes movimientos, todo. Pero a partir del 50 en adelante se libera, y eso a favor del documental. Entonces podemos empezar a escuchar los sonidos en directo, la cámara a tomar posiciones insólitas que antes no estaban permitidas, exactamente. Y hay muchos realizadores que han realizado, valga la redundancia, documentales. Hablábamos un poquito antes también de Wim Wenders, que hizo la película cubana Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club, que ahí hay una mezcla también, o sea, es un documental, pero cae casi un poquito en lo que es la entretención y el esparcimiento, enemigo acérrimo de lo que es el documental. No quiero decir que sean los aburridos, sino que su finalidad última no es entretener como una película, un largometraje de ficción. Tiene que tender a informar. De informar. Pero también hay subgéneros educativos. Por ejemplo, si yo muestro el trabajo del corazón, es un documento, pero no es un documental, porque está descontextualizado de la vida, de los valores humanos. ¿Me entiendes? Entonces es un documento ecológico, educativo, industrial, turístico, pero no son documentales. Estos unitarios, por ejemplo, que yo nombré al principio, por ejemplo, el sur del mundo, la tierra en que vivimos, son documentales unitarios en sí, es un documental. Claro, por supuesto, pero cuando vamos a ver la inflorescencia del desierto de Atacama, que es un espectáculo único, claro, no es un documental. ¿Dónde está el ser humano ahí? Ya. ¿Me entiendes? Entonces es entre ecológico y turístico. Entonces es muy fino. O sea, hay una barrera, una frontera bien angostita. Exactamente, sí. Yo estaba pensando mientras hablaba con Paul de aquí esto, que el documental es como para mucho, porque se me venía a la cabeza lo que vimos en Valparaíso en los años del año 80, ¿se acuerda ese documental que se repletó el cine Hoyts? Los años no me acuerdo cómo se llama, de la época de Pinochet, que hoy es un documental social. Ah, sí, sobre la dictadura. Estuvo el documental de los bosnios que recibió aquí nuestro país con los brazos abiertos, y después la misma gente que había recibido en el aeropuerto lo echaba. Claro. Yo creo que hay que hablar mucho más del documental. Es un género, por eso dije, de mucho valor, de mucha dificultad, y además que la gente no cree en el documental y entonces necesita más apoyo para que se siga desarrollando. Lo voy a comprometer. ¿Qué le parece que hablemos del documental en Latinoamérica? Ya que hablamos Me parece fantástico, porque hay mucho que decir. La próxima semana. ¿Le parece? Sí, bueno, muchas gracias, Paul, por esto. Entretenido lo del documental. Y yo les recuerdo, tenemos el 611-675 anexo 4211 disponible para que usted nos llame. Tenemos todos esos premios que ven en pantalla para ustedes: disco de la disquería, poleras, invitaciones para Gatsby, invitaciones para Cine Hoyts y mucho más. Así que síganos llamando, 611-675 anexo 4211. Ahora les invito a que hagamos un alto y volvemos.